Pues el pequeño subtema que vamos a ver se conoce como valor absoluto. Creo que esto ya lo he platicado en algún momento con ustedes, si no pues será algo nuevo, ¿no? Entonces el valor absoluto se denota con dos barras, ¿ok? Dos barras alrededor de un número. Si quieren para que sea un ¿Eso poco... no era la determinante? No, o sea, cuando hablamos de una matriz sí se denota determinante, pero esta vez no estamos hablando de matrices. Ah, Esta vez estamos hablando de números así, por ejemplo, el valor absoluto de un número X, ¿no? ujú. Entonces, el valor absoluto de un número tiene dos casos. Si el número es mayor o igual que cero, entonces solamente tenemos que pasar el mismo número quitándole las barras, ¿ok? Ahora, Ok. si x es menor que cero, entonces quitamos las barras, pero le agregamos un menos al número, ¿sí? Eso te Así, vas a dar cuenta en la ecuación, ¿no? exactamente, eso te darás cuenta en la ecuación o te darás cuenta al ver el número. Ajá. Esta situación se puede explicar un poquito con una línea recta. ¿Se acuerdan que nosotros vimos distancia en el plano cartesiano? Ajá. Nosotros teníamos, por ejemplo, el origen en el plano cartesiano era el punto 00, ¿no? Que era justo donde chocaban las dos líneas. Aquí pues no tenemos el 00, solamente tenemos el punto 0, ¿sí? Porque estamos en una dimensión. Entonces el valor absoluto realmente lo que es la distancia, ¿sí? Es decir, permítanme que están timbrando. No, permítanme que sigan timbrando. Listo, ahora sí. Es decir, el valor absoluto lo que hace es medir la distancia del 0 a cualquier número, ¿sí? ¿Mm? Por eso están justamente estos dos resultados. Porque en términos de distancia, la distancia de 0 a x es la misma que de 0 a menos x, ¿sí? Pregunta, Uno. Diego. ¿La Eh, distancia puede ser negativa? O sea, ¿tiene sentido hablar de distancias negativas? no, No, ¿verdad? a menos que corrieras para atrás. Bueno, no tampoco. No, fíjate que ni aún así, ¿no? Porque seguirán siendo como una distancia positiva. Nada más que en Ajá. lugar de avanzar, retrocedes. La cosa, o lo que quiero que se entienda con este comentario es que una de las propiedades, así como cuando vimos distancia, es que la distancia siempre es mayor o igual que cero, ¿sí? En pocas palabras, esto lo que significa es el valor absoluto de un número es siempre positivo, ¿ok? ¿Sí se entiende esa idea? Ujú. El valor absoluto solamente sería cero si x es cero, ¿ok? Esta sería como la segunda propiedad. El valor absoluto de x es cero. Y alguna vez les platiqué esto que significaba. Esto significa si y solo si x es igual a cero, ¿sí? O sea, si x no es cero, nunca va a ser cero el valor absoluto, ¿va? Ujú. Entonces, hay otra propiedad, pero en este momento no hablaremos mucho de ella. Ahorita nada más primero nos centraremos en esas dos, ¿sí? Ahora voy a ponerles una nota. Vamos a escribirla aquí abajo, ¿no? Nota. Menos x no necesariamente es un número negativo, ¿sí? Esto lo digo por esta parte de la definición.
Porque acabamos de decir que el valor absoluto siempre es positivo. Entonces ese menos x no quiere decir que el número al final va a ser negativo. Sería una contradicción a lo que estamos escribiendo acá. Ahorita vamos a hacer el cálculo del valor absoluto de algunos números para que vean a qué me refiero con ese menos x. ¿Qué es lo que está haciendo realmente? ¿Ok? Hasta ahorita hay dudas. No. Va, entonces como no hay dudas podemos continuar. Fíjense, ¿no les gusta mi panza de embarazada que se ve ahí? Entonces, en el primer ejemplo del día de hoy, calcularemos el valor absoluto de menos 14, ¿no? En este caso yo tengo que fijarme en cuál de los dos casos cae, si en este o en este, ¿sí? Entonces, así, observando el número menos 14, ¿en qué caso cae? ¿En el primero o en el segundo? En el segundo, ¿no? Así es, en el segundo, porque es un número menor que 0, o sea que es negativo. Entonces lo que dice es, quita las barras, o sea, primero pon al menos 14, quita las barras y ponle un menos aquí. Menos por menos, ¿cuánto es, chicos? Más. Entonces nos queda 14 positivo, ¿cierto? Ajá. Entonces, el valor absoluto de menos 14 es 14. ¿Sí? Nuevamente, ¿esto por qué es? Porque estamos hablando de que son distancias positivas. Entonces, por eso el valor absoluto ya nos dijeron, siempre es positivo, siempre. Y ese menos que sale del menos x es el que nos obliga a que se vuelva a ser positivo el resultado, ¿sí? Justo a esto me refiero cuando digo que el valor absoluto es positivo. Ahora, imaginen el valor absoluto de 14. Cae en el primer caso y lo que nos dice es que solamente quitemos las barras, ¿cierto? Ajá. Cae en este caso, en este de aquí. Entonces, cuando tienes que calcular el valor absoluto de un número positivo, solamente quita las barras. Ojo, que dos números tengan el mismo valor absoluto no quiere decir que son el mismo número. Solamente quiere decir que la distancia del 0 hasta ese número es la misma. ¿Ok? ¿Se entiende esta idea? Sí, porque puede ser menos 14 y 14. Por eso, o sea, es lo que decimos, la distancia, o sea, en términos de distancia es la misma. ¿Son el mismo número? No. Ajá. Sí, ¿Sí me voy a entender con la idea? Sí, como. Ok, entonces, por ejemplo, otra propiedad que podríamos agregar. Puedo borrar, bueno, no es necesario borrar. Otra propiedad que se puede agregar es la siguiente. Si tienes el valor absoluto de dos números que se están multiplicando, esto es igual al valor absoluto de uno por el valor absoluto de otro. ¿Ok? Ok. Ahora, Sí. pasa igual con la división. Si tienes el valor absoluto de una división, esto es igual al valor absoluto de uno entre el valor absoluto de otro. ¿Sí? Sí. Entonces estas son propiedades adicionales. Ahora, pregunta, ¿puedo borrar? Esperen. Ok, espero. Ya. Muy bien. Entonces, borramos casi todo. Entonces, al momento que borramos, también borramos esto de aquí. Ahora borramos la recta de aquí abajo. Lo del valor absoluto ahí lo voy a dejar porque lo más seguro es que lo necesite en un momento más. Entonces, la idea de usar el valor absoluto con números es muy sencilla, o sea, no da mayores complicaciones. Lo que realmente es, cuando tenemos que empezar a analizar ya otras cosas, es que, ¿qué sucede, por ejemplo, si tengo una ecuación con valor absoluto? Ojo que dije ecuación y no desigualdad. O sea, estoy hablando ahora sí de una ecuación. O sea, debemos de tener cuidado. Porque cuando hablamos de ecuaciones, recuerden que tenemos que encontrar soluciones y que hay que encontrar soluciones que tengan sentido y cosas por el estilo. Entonces, si yo tuviera una ecuación como la siguiente, no puedo comenzar a resolver la ecuación como siempre lo hago, ¿sí?
Porque en este caso yo tendría problemas si yo quisiera despejar el menos 7 porque está dentro de barras de valor absoluto. Ujú. Entonces eso ya no me permite comenzar a resolver. Por lo mismo tengo que primero quitar las barras para poder comenzar a resolver la ecuación. Entonces ustedes pueden decir, bueno, profe, pero pues, ¿cómo le hago, no? Pues aquí tengo que asumir que lo que está dentro de las barras sea mayor a 0 o sea menor a 0, ¿sí? Porque son los dos casos que tengo del valor absoluto. Es decir, yo tendría que decir que x menos 7, en caso de que esto sea mayor o igual que 0, yo puedo quitar esas barras, ¿cierto? Ujú. Porque es lo que dice el primer caso. Si x menos 7 es mayor que 0, entonces podemos resolverlo así. ¿Sí se entiende a qué me refiero? Ujú. Pero ¿cómo sabe si sí o si no? Ese es el punto, o sea, tienes que suponer uno u otro y ver cuando supones una cosa si te da un resultado correcto o cuando supones la otra no te puede dar también un resultado correcto. Por eso cuando empiezas a resolver desigualdades, tú tienes que asumir que no se cumple y que no. O sea, más bien tienes que asumir que en un caso es positivo y que en el otro es negativo. Y ya a partir de eso, comenzar a resolver las cosas, ¿sí? ¿Sí me da a entender? Ujú. Entonces, por ejemplo, si yo asumo que este de aquí es mayor a 0, yo puedo quitar las barras y esto me va a quedar como x menos 7 es igual a 4, ¿cierto? Sí. Ujú. Este es el caso y este es el otro caso. X menos 7 es menor que 0. Entonces, aquí yo tendría que asumir que dice la fórmula de aquí, que le tengo que poner un menos x. Entonces sería menos x menos 7 es igual a 4, ¿sí? Primero vamos a Ajá. resolver este caso de aquí. Aquí yo puedo decir que x es igual a 4 más 7. Entonces, x es igual a 11, ¿cierto? Ajá. Y acá yo tendría que decir que que 7 menos x es igual a 4. O sea que x es igual a 7 menos 4, lo cual nos da un total de 3, ¿sí? Pero ahí no es menor que cero, ¿o sí? Tú dices que la diferencia de x menos 7 es la que es menor que 0, ¿sí? Ah, Pues eso es lo que estamos diciendo, que la diferencia es menor que 0. sí. Entonces, pregunta, ¿este es solución del problema? Pues quién sabe. Pues veamos, sería 11 menos 7 nos da un total de 4. El valor absoluto de 4 es 4, ¿cierto? Ajá. Entonces sí es una solución. Ahora, El otro va a dar negativo. el otro nos da negativo. Nos queda 3 menos 7. Nos queda el valor absoluto de menos 4. Pero ¿qué dijimos? Que el valor absoluto de un número negativo es nada más el número positivo. Entonces también nos da 4. Entonces si te fijas, en esta situación sí encontramos una solución. Pero no es absoluto el 4, ¿o sí? Recuerda que el valor absoluto de menos 4 es 4. Entonces sí funciona. Porque recuerda que esto que es igual, esto sería igual a menos por menos 4. Lo cual menos por menos es más y nos da 4. O sea, sí, pero que no era el 4 solito, sin valor absoluto. O sea, ¿de dónde salieron las barras, pues? Las barras aquí estaban desde aquí. El problema original tiene las barras desde el inicio. Pero el 4 no Sí. las tiene. Por eso ya las quité.
O sea, lo que pasa es que no puedo quitar las barras hasta que aplique la definición de valor absoluto. Entonces, si tengo el valor absoluto del número negativo, tengo que aplicar el segundo caso. Y es cuando ya quito las barras, si te fijas. Y una vez que las quito y multiplico por los signos, ya me queda el 4 solo sin barras. ¿Se me da a entender? Ujú. O sea, sí, pero las barras siempre han estado ahí o cómo. Sí, es que fíjate, el problema ya desde un inicio tiene las barras. Dice que está igualado a un número sin barras. Sí, pero cuando se quitan las barras es porque ya aplicaste la definición de valor absoluto. ¿Sí? Ah. Ujú. Por eso ya al final de esta operación, o sea, al final de esta ya me queda el 4 sin barras. ¿Sí se Sí, entiende? sí, sí. Pregunta. A ver, esta es una pregunta que deberán de pensar, muchachos. ¿Hay más soluciones aparte de 11 y 3? Sí. Pues sí, ¿no? No sé, les pregunto a ustedes, piénsenlo, por ejemplo. ¿Hay más soluciones aparte de 11 y 3? Díganme Yo una creo así que ustedes crean, la que ustedes quieran. X igual 7. Ah, no es cierto, no. Fíjate, con x igual a 7, como dice Diego, no sería porque sería 0. Y 0, pues obviamente es diferente de 4. Mm, Puede Piensen, ser -3. por ejemplo, dice Marlet que menos 3. Nos quedaría menos 3 menos 7, nos queda menos 10. Entonces el valor absoluto de menos 10 nos da 10 y eso es diferente de 4. Entonces, lo que quiero que comprendan con esta pregunta es que este símbolo de aquí es el que nos señala también que solamente encontramos, digamos, estas dos. ¿Por qué? Porque tenemos problemas, porque estamos buscando que a fuerza sea igual. no que sea mayor o menor. Exacto, no que sea mayor o menor, porque si pidiéramos que fuera mayor o menor, ahí sí podríamos concluir de, claro, están estas soluciones de este lado y están estas soluciones hacia acá. Pero el problema es que si aquí buscamos una condición más fuerte, pues ya no vamos a llegar a una solución concreta, porque por ejemplo, si yo analizara esta primera desigualdad, la de x menos 7 es mayor o igual que 0, yo puedo llegar a que x tiene que ser mayor o igual que 7, ¿cierto? Sí. Entonces aquí podríamos dibujar la recta, que aquí está el 0, poner 7 rayitas, y que se supone que a partir de aquí en adelante, ¿no? El detalle es que los números que yo encuentro de aquí adelante no cumplen con la ecuación original. Porque el hecho de que yo agarre el 7 me dice que esto es 0. Y pues 0 obviamente es diferente a 4. Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos de valor absoluto. ¿Sí? ujú. Ajá. ¿Puedo borrar? Espere, Ajá, ¿tiene espera. las barras esas? Entonces no tienes que sacar el valor absoluto. Si conoces ya el valor de x, pues ya lo sacas. O sea, haces la operación de adentro y ya sacas el valor absoluto del resultado. Pero en este caso, como no sabemos cuánto vale x, tenemos que asumir los dos casos. Uno, que lo de adentro es positivo, o dos, que lo de adentro sea negativo. ¿Sí? Ajá. Y ya encuentras dos soluciones para ambos casos. ¿Y las barras para qué sirven? Las barras es como si fuera una operación, ¿vale? ¿Te acuerdas cuando platicamos del seno y el coseno y la tangente? Ajá. Que tú le dabas un valor y cuando aplicábamos el seno nos regresaba un valor con ese número. Sí. Haz de cuenta que estos son las barras. Ok. A las barras les das un número y ellos te regresan un valor. ¿Ok? Ok. ¿Alguien más tiene dudas? Bueno, asumiré su silencio como un no. Entonces, borramos esto de aquí. Ay, se me dio la barra. Borramos esto de aquí. También borramos esto de acá. Ahora,
también, muchachos, hay que fijarnos en si el enunciado o el problema tiene sentido. Por ejemplo, en este momento yo pondría un resultado que no tendría sentido. Piénsenlo así, ¿no? Fíjense que yo voy a poner también otra ecuación, esta vez ecuación de valor absoluto, ¿no? Que sea x más 4 y esto sea igual a menos 6. ¿Por qué yo dije que esto no tiene sentido? Porque tiene que ser positiva. Exactamente, porque el valor absoluto siempre es un número positivo. Entonces yo estoy diciendo que el valor absoluto de algo es igual a un número negativo, lo cual No es. no tiene sentido. Ujú. Entonces ponemos eso, ¿no? No tiene sentido porque el valor absoluto Tiene que ser positivo. siempre es positivo. Ujú. ¿Ok? ¿Sí se entiende esa parte? Ujú. Entonces, siempre que empiecen a resolver un problema, chequen si el resultado es coherente, tiene sentido alguno. Porque muchas veces empezamos a resolver todo mecánicamente, así como de, sí, es que el profesor dijo que se resuelve así, ¿no? Pero en ningún momento nos fijamos si el problema tiene sentido alguno. Entonces, cositas como esa delatan cuando un problema está nomás como para trolearlos o para que realmente se peguen un balazo con él. ¿Sí me doy a entender? Sí. Muy bien, ¿dudas, muchachos? No. Va que va, entonces. Hablamos un poquito de ecuaciones porque es como la primera idea de usar el valor absoluto. Pero ahora me interesa más verlo en desigualdades. Porque esa es la finalidad, verlo en desigualdades. Entonces, ¿te acuerdas, Diego, que ayer me preguntabas que para qué demonios nos serviría esto en la vida? Ajá, y del LOL, ¿no? No, eso fue de Eh, intervalos, ¿no? Ajá, bueno, pero justamente las desigualdades, si te fijas, me marcan luego intervalos. Ajá. Entonces ahí te va. Justamente una de las aplicaciones más divertidas, bueno, no divertidas, sino que son de las más comunes. ¿Te acuerdas que yo te hablé ayer de estadística y cosas por el estilo, no? Ujú. Piensa, por ejemplo, en algo tan simple como una fábrica de lápiz, ¿va? Una fábrica de Ajá. lápiz pues tiene que hacer lápices por millón, por miles, por lo que tú quieras, ¿no? Ujú. Y el detalle es que estamos de acuerdo en que no puede controlar al 100% que todos los lápices vayan a salir exactamente del mismo tamaño. Ajá. Entonces, como claramente no puedes controlar completamente eso, tú tienes que dar una desigualdad en la cual tú vas a decir un más o menos entre qué valores se van a encontrar. Por ejemplo, que el lápiz más... No sé, ¿cuánto suele medir un lápiz? ¿10 centímetros? ¿20? Se me hace mucho 20, ¿no? Sí. Digamos que Mm, unos 15 centímetros, ¿no? Ay. Uy, ya se te antojó, ya sé, perdón. Entonces, digamos que mide 15 centímetros, ¿no? Se supone que el Ujú. lápiz promedio que tú vendes mide 15 centímetros, pero no Ujú. todos salen así. Digamos que algunos se pasan por 1.5 centímetros y algunos son más chaparros por 1.2 centímetros, ¿no? Ujú. Entonces, eso te ayuda a establecer una desigualdad y saber de qué tamaño mínimo van a salir tus lápices y de qué tamaño máximo van a salir. Y así garantizas un control de calidad mejor, ¿sí? Sí. Entonces, ese es uno. En control de calidad de empresas, las desigualdades son como la maravilla, lo mejor que se ha creado en este maldito mundo, ¿no? Entonces, habiendo dicho ese ejemplo de la vida práctica para Diego, ya podemos empezar a pensar en valor absoluto para desigualdades. Pero, antes de eso, quiero establecer dos propiedades. Y quiero que estas se las aprendan así muy, muy, muy al pie de la letra.
porque si no puede haber complicaciones después. La primera es la siguiente. Vamos a poner, no otra vez, propiedades. Entonces, la primera de ellas, ustedes me la van a responder. Piénsenlo así. Siempre es positivo. No, deja tú. Aparte que siempre es positivo, tú piensa en esto. El valor absoluto de X es menor que un número K. Y tú sabes que ese número K es positivo. ¿Ok? Ujú. Tú sabes que K es positivo. Ya conoces la definición de valor absoluto. Entonces, si suponemos que X fuera positivo, tendríamos que X... Es mayor que 0. O igual. por ejemplo, si X fuera mayor o igual que 0, entonces X sería menor que K, ¿cierto? Ujú. Así tal cual, y no hay más. Si X fuera menor que 0, entonces tenemos que ponerle menos X, es menor que K, ¿cierto? Ujú. Pero ¿qué hemos dicho? A mí no me interesa saber el valor de menos X, me interesa saber el valor de X positiva. Entonces ese menos lo voy a pasar dividiendo el otro lado. Pero ¿qué dijimos que pasa cuando dividimos entre un menos en una desigualdad? Lo tienes que poner también del otro lado. Sí, a lo que me refería es que te va a quedar acá menos K, ¿cierto? Que es lo que tú dices, Ajá. de que la ponemos del otro lado. Pero recuerda que el símbolo de la desigualdad se voltea, ¿sí? Ajá. Entonces lo que podemos concluir de aquí es que el valor absoluto de X es menor que K. Eso quiere decir que X es más grande que menos K, pero más chiquito que K, ¿ok? Mm, Si esto lo dibujamos en una línea recta para que no les cause tanto conflicto, se va a ver más o menos así. Un poquito, ahí está. Se movió a la recta. Ahí está. Entonces imagínense que lo dibujamos en una línea recta aquí abajo. Aquí tienes el 0, y aquí tienes K, y aquí tienes menos K. En este caso, como estamos usando los símbolos de menor que y mayor que, no podemos tomar las esquinas, ¿cierto? Ujú. Y eso quiere decir que el intervalo de solución para esto estaría aquí, ¿sí? Justo a eso me refiero con que X está entre menos K y K. ¿Sí se entiende? Ah, ajá. Pero eso como es una propiedad acá. Lo que pasa es una regla. O sea, es una regla de que si tú ya tienes que hay unas barras de valor absoluto menor a algo y ese algo es positivo, tú lo que puedes asegurar, al menos hasta ahí, es que está entre esos dos valores, ¿sí? Ya que, por ejemplo, Ujú. si hay una desigualdad, que si imagínate que tienes adentro de las barras de valor absoluto 2x más 3 menor a 4, tú me podrías decir que 2x más 3 está entre menos 4 y 4. Y ya de ahí puedes resolver la desigualdad, ¿va? Sí. Ok, esa parte queda clara, muchachos. ujú. Entonces, por el día de hoy, nos quedamos hasta aquí con estas propiedades, ¿sí? Porque la clase que viene del lunes vamos a seguir con propiedades, con reglas y ya vamos a empezar a calcular cosas. Pero por ahorita, tal y como cuando empezábamos con un nuevo tema, el día de hoy es teórico. Para que entiendan cuáles son las propiedades, cuáles son las nuevas reglas del juego que estamos jugando ahorita, ¿sí? Ok. Muy bien, entonces despídanse de su amado público de YouTube. Y Diego se queda así de... Bueno, por aquí dejamos la Profe, grabación. Mande. mañana va a haber socioemocional.